emergencia para Maduro, se agotan los inventarios de gasolina en Venezuela. Cuando un problema afecta a Caracas es porque ya ha alcanzado sus peores niveles en el resto de Venezuela, como es el caso de los apagones, la ausencia de agua potable, el desabastecimiento de gas doméstico y más recientemente la escasez de gasolina. Petróleos de Venezuela, PDVSA, conocía desde el 13 de mayo que los inventarios de gasolina y diésel en 8 estados fronterizos estaban completamente agotados y que la disponibilidad para el resto del país era de solo 3 días de reserva, como lo revela un informe interno de la estatal petrolera al que tuvo acceso a Argas. Según PDVSA, se trata de fake news, pues la empresa y sus trabajadores están en la capacidad de suministrar la gasolina que necesita la nación. Desde su cuenta de Twitter indicó que seguirá garantizando los combustibles al pueblo, no caigas en rumores. Pero la realidad es otra. Las fallas de gasolina se hicieron sentir en Caracas la última semana, aun con los esfuerzos del régimen de Nicolás Maduro por privilegiar a la capital del país redistribuyendo las pocas existencias disponibles mientras el interior se paraliza. Un tercio de las estaciones de servicio de Caracas permanecen cerradas a la espera de suministros y las que están despachando disponen de un solo tipo de combustible. En el interior del país la oferta es mucho menor. En varios estados se han militarizado las estaciones de servicio y las colas pueden prolongarse hasta 24 horas, por lo que los usuarios pernoctan dentro de sus vehículos a la espera de poder surtirse de gasolina. Ya para mediados de abril se anticipaba esta crisis de gasolina, como escribimos entonces en Al Navío, pero se pudo correr la arruga un poco más gracias a los despachos que el régimen de Nicolás Maduro pactó con Rosneft de Rusia, Reliance de India y Repsol de España. No obstante, las sanciones internacionales eran un peso en el ala que le jugaba en contra al chavismo para seguir gestionando estos suministros. De allí que, según un reporte de la agencia Reuters, el último cargamento de gasolina se importó el 31 de marzo. No hay que olvidar que el 28 de abril entraron en vigor nuevas sanciones petroleras impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, añadiendo complicaciones adicionales al régimen de Maduro a la hora de comprar y vender hidrocarburos. Las sanciones imponían el cese, a partir de esa fecha, de las operaciones de las compañías no estadounidenses que adquieren petróleo a Venezuela a través del sistema financiero de Estados Unidos o mediante agentes de ese país. Sin suministros del exterior es casi nada lo que se puede hacer para atender la demanda interna de combustibles en medio de la destrucción de la producción petrolera local y el desmantelamiento del sistema refinador nacional, aun cuando el mercado local se ha achicado tras 6 años de recesión económica y el efecto de la diáspora de millones de venezolanos. Se estima que el mercado interno demanda menos de 200.000 barriles al día y si bien las refinerías del país tienen la capacidad de producir 1,2 millones de barriles diarios, en realidad están procesando entre 70.000 y 120.000 barriles, dependiendo de las fallas operativas que experimentan con frecuencia por la falta de mantenimiento y otros problemas como los cortes de electricidad. De hecho, el 15 de mayo detuvo operaciones la refinería Cardón debido a daños en algunas de sus unidades, según información suministrada por los trabajadores, ya que la empresa omite informar sobre cualquier contingencia. Esta instalación, que tiene capacidad para procesar 310.000 barriles por día, venía produciendo alrededor de 40.000 barriles diarios, lo que agudiza el problema general del país. Nicolás Maduro lleva todo 2019 resistiendo su salida del poder, pero cada día se le hace más complejo seguir adelante en esta misión. El deterioro de la calidad de vida de los venezolanos ha sido el precio más alto de esta decisión política y todo indica que se podría entrar en una fase más crítica con la escasez de gasolina. Los vehículos particulares,
la escasez golpea con fuerza al transporte público. Son diversas las regiones del país en donde las asociaciones de choferes de transporte colectivo están trabajando con esquemas de operación parcial, con menos unidades y horarios reducidos, en un intento por seguir activos en plena debacle. En Venezuela el grueso del sistema de distribución se sostiene en la red de transporte de carga terrestre, que moviliza las mercancías desde los puertos o los centros de producción primaria a las industrias que se mantienen activas y a los puntos de venta al consumidor. Así, la paralización del transporte por falta de gasolina no solo empeora los problemas de movilidad de los ciudadanos, también acentuará la paralización productiva del país y potenciará los problemas de desabastecimiento de rubros básicos. En Caracas, por ejemplo, la oferta de hortalizas y vegetales depende de lo que llega por transporte terrestre en parte de los estados de la zona central del país, pero también desde los estados andinos, algo que no podrá sostenerse sin combustible. En los últimos 30 años el tema de la gasolina ha sido tabú para los gobiernos de turno en Venezuela tras la experiencia de febrero de 1989, cuando una explosión social fue la respuesta ciudadana al aumento de los pasajes que se dio como consecuencia del alza del precio del combustible. El Caracazo, como se conoce a este acontecimiento que dejó más de 300 fallecidos, pesó en contra de futuras decisiones que involucraran el precio de la gasolina o cambios en su sistema de venta. Nicolás Maduro se planteó en agosto pasado subir el precio de la gasolina más barata del mundo, inalterable desde 1996, pero su propia inestabilidad política lo llevó a mantener la medida en reserva. Ahora, se enfrenta a la posibilidad de dejar al país paralizado con todos los riesgos que algo así implica para su régimen, que actualmente enfrenta su peor momento político, carente de respaldo popular, deslegitimado y presionado por todos los sectores para que abandone el poder. La falta de gasolina se ha vuelto caótica en la Venezuela de Nicolás Maduro, a excepción de su capital, lo que ha llevado a los militares a controlar el racionamiento del combustible en las estaciones de servicio del interior del país para mantener el orden público y evitar las protestas. Luis García, de 25 años, está haciendo cola para el llenado de su tanque de gasolina desde hace 3 días, durmiendo en su coche y alternándose con su hermano para no perder el turno de la fila. Con temor de que puede perder 4 días en la espera en la zona de Pueblo Obrero de San Cristóbal, en el estado de Táchira. En Valencia, capital de Carabobo, estado central del país, los conductores tardan más de 10 horas haciendo cola. Jorge Castro se quejaba de que llevaba perdidas 6 horas para llenar el tanque, solo me permiten comprar 20 litros de gasolina, lo que me alcanza solo la mitad del llenado, dijo. El racionamiento de 20 litros por vehículo ha impulsado el control militar en las gasolineras para mantener el orden público, porque muchos quieren colarse y pagar sobornos a los empleados de las estaciones para ser los primeros o evadir el límite del suministro. En Caracas todavía la escasez no es total como en el interior, que afecta al 75% de los venezolanos. La demanda nacional de 370.000 litros diarios de combustible ha caído por debajo del 50% por las restricciones. Pese a que la petrolera estatal PDVSA aseguró este fin de semana que se trata de fake news, noticias falsas, y que tiene capacidad de suministrar la gasolina que necesita la nación, el gobierno desplegó este fin de semana efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, GNB, Policía Militar, y la Policía Nacional Bolivariana, PNB, para mantener el orden en las estaciones de servicio. PDVSA negó la escasez, según afirmó en un comunicado, y dijo que las reservas de combustibles alcanzan para cubrir la demanda nacional. La producción nacional de petróleo ha caído de 3 millones de barriles hace 20 años a un poco más de 500.000 barriles diarios hoy, pese a que sus yacimientos petrolíferos son las más grandes del mundo.
En su comunicado, PDVSA atribuyó la crisis a los rumores que buscan desestabilizar el normal desenvolvimiento de la distribución de combustible e impulsan las compras nerviosas, sin hacer mención a la desesperación que registran los usuarios en el interior por la escasez. Pero esta afirmación oficial también contrasta con lo que dice Iván Freites, jefe del Sindicato de Trabajadores Petroleros, al señalar que las plantas de refinación han disminuido a un 15% del procesamiento del crudo y que a la industria petrolera nacional no le llegan los insumos extranjeros para procesar los crudos. Freites también denunció que mientras la escasez pone a los venezolanos a pelearse entre sí en las filas de las gasolineras a lo largo y ancho de todo el país, el régimen de Nicolás Maduro envía 50.000 barriles diarios a Cuba y permite el contrabando de combustible en las ciudades fronterizas controladas por los militares, que lucran con las necesidades de los venezolanos. Y para mostrar el lucrativo negocio del contrabando, el diputado Ángel Alvarado, miembro de la Comisión de Finanzas del Parlamento, en manos opositoras, dijo que la gandoula, como llaman en Venezuela a los camiones tanque, de gasolina de 40.000 litros tiene un costo de 1,78 bolívares igual a $0,0002, menos que el billete de menor denominación en el país.